¿No es increíble ver una película por segunda, tercera, cuarta, décima vez y encontrar cosas que no habías descubierto, que no habías visto antes? No sé si es la décima vez que vi Los pájaros, pero la vi muchas veces desde que soy niño, la vi de chiquito por primera vez, era así de pequeño. Y hace poco la volví a ver para preparar una clase y descubrí algo que no había descubierto y me llamó mucho la atención y me dio mucho entusiasmo el encontrarme con algo que era lo mismo que siempre, porque la peli no cambia desde 1963. Pero claro, nosotros al verla, el espectador, que soy yo cambio, he cambiado y hoy la veo y descubro cosas diferentes que antes no había descubierto. Y entonces metámonos a ver de qué se trata. El detalle suena en el primer plano de la película, el plano número 1, y resuena en la articulación del primer plano, del plano número 1 con el plano número 2, con el segundo plano de la película. Si se quiere, podemos adelantarnos a sugerir que en esos primeros dos planos ya está desplegada, cifrada, toda la ambigüedad, toda la poesía de la película. Veamos. La película arranca con los créditos sobre una imagen bastante abstracta de siluetas de pájaros negros atravesando la pantalla de fondo blanco. Sonidos de pájaro que son reconocibles también porque vemos las figuras de pájaro en la imagen. Los pájaros, por estar tan recortados en el plano de los créditos, ya se sugieren como una abstracción. Ya desde los créditos los pájaros parecen querer ser algo más. Si bien los animales van a ser presencias concretas en la película, desde los créditos se puede estar sugiriendo que también tienen una dimensión abstracta. Después de un fundido a negro, se suma el ambiente urbano y el primer plano de la película abre sobre la ciudad. Un plano general de una esquina transitada. Un tranvía atraviesa el cuadro y descubre a nuestra protagonista Melanie Daniels, Tippi Hedren. Si bien el ambiente urbano se gana el protagónico de la banda sonora, el chillido de los pájaros continúa presente de fondo. Sin embargo, no vemos pájaros en la imagen. El cielo está vacío. Cuando Melanie cruza la avenida, el volumen de los pájaros empieza a subir. Si prestamos atención, vemos en el fondo del plano, del otro lado de la calle, una paloma o algo así que se mueve. Pero recordemos esto, el cielo estaba vacío. La cámara panea y acompaña a la actriz, que por un momento desaparece detrás de un cartel que dice San Francisco. Luego, al cruzarse con un niño que casi ni vemos y que gira para mirarla, escuchamos, con un timbre y textura parecidos al de los pájaros, un silbido. Escuchémoslo. Es la melodía de silbido típica que indica atracción, que los hombres suelen, o acaso ojalá solían, silbar a las mujeres en la calle. Melanie gira para mirar al niño. Entendemos, o ella parece entender, que el silbido vino de ese niño. La dirección de la mirada de ella está claramente dirigida hacia él, quien ya está fuera de cuadro. ¿Cómo reacciona Melanie al silbido? Claramente no como lo hacen la mayoría de las mujeres que reciben esa señal. Tras una breve sorpresa, a Melanie se le dibuja una suerte de sonrisa, un encanto. Sonríe y hace un gesto con el hombro y la cabeza, al parecer indicador de que algo le gustó de ser deseada por el niño. ¿Acaso una ternura o algo más? Como sea, como resultante de ese gesto, su cuerpo gira apenas y su mirada, desplazada por el impulso, cae en lo alto del cielo, fuera de campo. Entonces la expresión cambia. Melanie se pone seria. La mirada dura solo un instante y el primer corte de la película nos deja en el contraplano que representa lo que Melanie está viendo. El cielo sobre la plaza, antes vacío, ahora está lleno de pájaros. Muchos pájaros vuelan en círculo. De ese plano volvemos por otro corte a un plano más cercano de ella mirando a los animales con una expresión ambigua. Curiosidad, cuidado, temor, placer. ¿Qué es? Entonces, el personaje, la actriz Melanie Tippi, gira y con algo de duda todavía en su cuerpo entra a la tienda de mascotas, de donde sale, en uno de sus famosos cameos, el director de la película, llevando dos perros que al parecer eran sus perros. Vuelvo a ver y a escuchar la sucesión de planos. Reconozco cómo con claridad el silbido del niño se transforma, por efecto de la banda de sonido, en los chillidos de los pájaros. Escuchémoslo de nuevo.
Después compruebo lo vacío del cielo en el inicio del plano de apertura y me pregunto por la velocidad con que ese cielo se llena de pájaros para cuando llega el contraplano de la mirada de Melanie. No son más que 15 segundos. Es cierto, en el primer plano el encuadre es más bajo, lo que puede indicar que los pájaros estaban arriba y para el segundo plano ya bajaron, pero eso es solo una suposición. Lo que vemos concretamente es un plano vacío seguido de un plano lleno de pájaros. Los continuistas podrían decir error de continuidad, pero ¿será un error? ¿Nos sirve leer esa diferencia entre los planos como un error? En una película de un cineasta tan controlador de cada detalle, como sabemos que era Hitchcock, ¿tiene sentido pensar en la idea del error? Más allá de que sea un error o no, la diferencia existe en la superficie de la película. La película es como es con ese detalle. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo es que el cielo se llena de aves tan velozmente? ¿Por qué al inicio escuchamos pájaros que no se ven? ¿Por qué el silbido suena tan parecido a ese sonido de ave enloquecida? ¿Por qué el silbido se transforma en chillido? ¿Por qué a Melanie le gusta que le silben? ¿Por qué es el mismo movimiento de escuchar y recibir el silbido lo que la lleva a ella a mirar y descubrir a los pájaros en el cielo? Escuchar, mirar. ¿Por qué vemos a los pájaros solo después de que ella, el personaje, nuestra protagonista, los ve? ¿Es porque ella los ve que nosotros los vemos? ¿Los pájaros están ahí antes de que Melanie mire? ¿Es la mirada de Melanie lo que da existencia a los animales del cielo? Siguiendo al filósofo Slavoj Žižek, amante del cine de Hitchcock, podemos pensar o leer que es el deseo de Melanie lo que mueve la narración de la película. Ya sea un deseo de orden sexual, ya sea un deseo de orden lúdico, hay una curiosidad que lleva al personaje hasta Bodega Bay. La excusa es llevar los pájaros del amor, los lovebirds, para la hermana de Mitch, el hombre que conoció en la casa de mascotas. Más adelante, según una mujer de la cafetería, los ataques de los pájaros comenzaron cuando Melanie llegó al pueblo. Si bien la hipótesis de que es ella la culpable del desastre suena a delirio, hay algo en esa hipótesis que puede darnos una pista. Si unimos ese dato que nos da la mujer de la cafetería con la lectura anterior de que es la mirada de Melanie la que hace aparecer a los pájaros en el cielo, podemos entonces reconocer la profundidad del problema del deseo. El problema del deseo, que es el problema de la mirada. ¿Es la mirada de ella, es el deseo de ella lo que crea la realidad de los pájaros? El deseo, como un llamado a la novedad, siempre genera reacción. En este relato, la reacción se ve claramente en la mirada de desaprobación y sorpresa de los pueblerinos, así como sobre todo en los personajes de Annie y Lydia, la exnovia y la madre de Mitch, respectivamente, que parecen competir por el amor del hombre. Melanie representa para ellas y para el pueblo cierta amenaza. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa amenaza? ¿Son los pájaros una mera metáfora de la amenaza implicada en el deseo femenino? La información que tenemos del pasado de Melanie es dada por los otros personajes que la consideran en principio una libertina, una criminal. ¿Pero es Melanie una criminal? ¿Es solo una criminal? Su personaje es ambiguo y complejo. ¿Es libre o más bien pendenciera? ¿Es Melanie una mujer empoderada que siente seguridad en sí misma o más bien una provocadora que no reconoce los límites y no registra a los otros? ¿Está ella jugando o exhibiendo? ¿Será una vez más que la respuesta es las dos cosas a la vez? ¿Será de ese no tomar partido de la película por ninguna de las opciones polarizantes que se deriva el hecho de que el personaje y por lo tanto la película sea tan compleja, ambigua y poética? Cuando Melanie llega a la casa de la maestra por primera vez y la voz de Annie pregunta desde el fondo ¿quién es?, ella responde yo, como si la persona desconocida fuera a reconocer su voz, siendo que es una desconocida. ¿Por qué esa respuesta, yo? ¿Qué sucede con el yo de este personaje? ¿Es el yo, esa mirada inicial, lo que genera todo? Para una sociedad tan estructurada, a la mujer libre y deseante tal vez no le queda mucha más opción que subrayar y exagerar sus libertades, romper ventanas, saltar desnuda en las fuentes de agua en Roma. ¿Será por no haber tenido ella
una madre de niña que tuvo que armarse esa personalidad guerrera y provocadora? ¿Será esta narración que ataca con picotazos una forma en que el destino le está recordando a Melanie que también puede dar lugar a su fragilidad oculta? Como sea, todas estas son preguntas. Hay muchas más, pero vamos a detenernos aquí para no simplificar o digamos aplastar la complejidad, la ambigüedad, la poesía de esta preciosa e infinita película. Si pongo atención solamente a lo que a veces llamamos el contenido de las películas, que sería la trama, las situaciones, la historia, los personajes, si se quiere la psicología de los personajes, si pongo atención solo a eso, las películas de Hitchcock me quedan algo chicas, porque si bien hay complejidades en los personajes y en las situaciones, digo complejidades de lo humano, a la vez hay mucha simplificación, por lo menos para mí. Entonces, si no observo la forma de las películas de Hitchcock, algo me resulta insatisfactorio, pero cuando sí doy atención a la plástica o a la música estructural, a la musicalidad estructural de las películas de Hitchcock, al cuerpo de las películas, ahí aparece una dimensión más intrigante, más ambigua, más poética. Y eso es lo maravilloso de ver una película muchas veces, como de encontrarnos con una persona muchas veces, que generalmente cuando nos encontramos una vez con alguien o con una película, en principio se nos gatillan las reacciones más automáticas que tienen que ver con la defensa de nuestra identidad, porque la otredad de la obra, una obra de arte siempre representa una otredad para el yo que se encuentra con esa obra, y la otredad de un otro ser humano con el que nos podemos encontrar, en algún nivel, para que haya encuentro siempre tiene que haber transformación. Y transformación es peligro para la estructura del ego, de la personalidad que quiere sostenerse siempre igual, seguir siendo lo mismo, repetirse. La identidad es una insistencia. Entonces encontrarse con una obra muchas veces, como encontrarse con una persona muchas veces, nos da la oportunidad de ir más allá de esas primeras reacciones, de esas primeras lecturas, de esas primeras interpretaciones y descubrir algo de lo que podría ser más puramente o más profundamente la otredad del otro, la otredad de la obra, la otredad del otro ser humano, pero acá concretamente la otredad de la película, y en este caso la otredad de la película Los pájaros, que yo ya la tenía clasificada con mis entendimientos, y esta vuelta, al prestarle de nuevo atención por la necesidad de preparar una clase, descubrí cosas en su cuerpo que no había descubierto. Hay dos elementos que podrían anular toda esta lectura. Al editar el video, al ver y escuchar una y otra vez el mismo plano, descubro aún más. En la imagen descubro la mirada de los transeúntes que, antes de que Melanie mire, dirigen sus ojos en la dirección del cielo. ¿Están ellos viendo los pájaros antes que ella? De ser así, la idea de que es la mirada de Melanie la que hace aparecer a los pájaros se nos desarma. Por otro lado, en el sonido hay un grito de ave más pronunciado justo antes de la mirada. Como si no fuera solamente el gesto de haber mirado al niño lo que la lleva a ella a descubrir a los pájaros en lo alto. Como si fuera el sonido lo que le hace cambiar la dirección de la mirada. Al descubrir estos dos detalles, me pregunto si la lectura anterior pierde sentido, incluso si debo tirar este video a la basura. ¿Estaba forzando una interpretación? ¿Estuve obsesionándome con un elemento y por la misma naturaleza de la mirada obsesiva, perdiendo de vista detalles que contradecían o complejizaban el tapiz? Creo que hay una respuesta justamente en la diferencia entre contradicción y complejidad. Hay ciertos elementos que nos pueden llevar a interpretar que es Melanie la que trae a los monstruos a la realidad, y hay ciertos otros elementos que complican esa lectura de por sí bastante reduccionista. Entonces, mi hipótesis es que esa dificultad para tomar partido por una u otra lectura es lo que permite que la película sostenga su ambigüedad y por lo tanto su poder poético.